La lectura que nos reúne el día de hoy se titula Las batallas en el desierto. Es una novela corta de José Emilio Pacheco, un autor mexicano. Sin más, comencemos con la lectura. El primer capítulo se titula El mundo antiguo. Me acuerdo, no me acuerdo. ¿Qué año era aquel? Ya había supermercados, pero no televisión, radio tan solo. Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El llanero solitario, La legión de los madrugadores, Los niños catedráticos, Leyendas de las calles de México, Panseco, El doctor IQ, la doctora Corazón desde su clínica de almas, Paco Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos Albert era el cronista de fútbol, el mago Septién transmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches producidos después de la guerra, Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, Dodge, Plymouth, De Soto. Íbamos a ver películas de Errol Flynn y de Tyrone Power, a matinés con una de episodios completa. La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda Sin ti, La Rodanja, La Burrita, La Múcura, Amorcito Corazón. Volvían a sonar en todas partes un antiguo bolero puertorriqueño. Por alto que esté el cielo, por hondo que sea el más profundo, no habrá barrera en el mundo que mi amor profundo no se rompa por ti. Fue el año de la poliomielitis, escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos, de la fiebre aftosa. En todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas, de las inundaciones. El centro de la ciudad se convirtió otra vez en laguna. La gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la próxima tormenta estallará el canal del desagüe y anegará la capital. ¿Qué importa?, contestaba mi hermano, si bajo el régimen de Miguel Alemán ya vivimos hundidos en la mierda. La cara del señor presidente en donde quiera, dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos ubicuas, alegorías del proceso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, monumentos, adulación pública, insaciable maldicencia privada. Escribíamos 1000 veces en los cuadernos de castigos: debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y con mis maestros. Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía del DF, los ríos, aunque aún quedaban ríos, las montañas, se veían las montañas, era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria de casi todos. Decían los periódicos, el mundo atraviesa por un momento angustioso. El espectro de la guerra final se proyecta en el horizonte. El símbolo sombrío de nuestro tiempo es el hongo atómico. Sin embargo, había esperanza. Nuestros libros de texto afirmaban, visto en el mapa de México, tiene forma de cornucopia o cuerno de la abundancia. Para el impensable para el impensable año 2000 se auguraba, sin especificar cómo íbamos a lograrlo, un porvenir de plenitud y de bienestar universal. Ciudades limpias, sin injusticias, sin pobres, sin violencia, sin congestiones, sin basura. Para cada familia una casa ultramoderna y aerodinámica. Palabras de la época. A nadie le faltaría nada. Las máquinas harían todo el trabajo. Calles repletas de árboles y fuentes, cruzadas por vehículos sin humo, sin estruendos ni posibilidad de colisiones. El paraíso en la tierra, la utopía al fin conquistada. Mientras tanto nos modernizábamos, incorporábamos a nuestra habla términos que primero habían soñado como porchísimos en las películas de Tintán y luego insensiblemente se mexicanizaban: Tenqui, ok, Guasamara, Shepard, sorry, one moment please. Empezábamos a comer hamburguesas, pace, donas, hot dogs, malteadas, ice cream, margarina, mantequilla de cacahuate. La Coca-Cola sepultaba las aguas frescas de Jamaica, chía, limón. Los pobres seguían tomando tepache. Nuestros padres habituaban al highball, que en principio le supo a limonada. En mi casa está prohibido el tequila. Le escuché decir a mi tío Julián, yo nada más sirvo whisky a mis invitados. Hay que blanquear el gusto de los mexicanos. Que me arropa y después me desabriga. El capítulo 2 se titula Los desastres de la guerra. En los recreos, comíamos tortas de nata que no se volverían a ver jamás. Jugábamos en dos bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel y había comenzado la guerra contra la Liga Árabe. Los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía, ustedes nacieron aquí, son tan mexicanos como sus compañeros, no hereden el odio. Después de cuánto acaba de pasar,
las infinitas matanzas, los campos de exterminio, la bomba atómica, los millones y millones de muertos, el mundo de mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres, debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes, sin infamias. En las filas de atrás sonaba una risita. Mondragón observaba tristísimo. Se preguntaba qué iba a hacer de nosotros con los años, cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante. Hasta entonces, el Imperio otomano perduraba como la luz de una estrella muerta. Para mí, niño de la colonia Roma, árabes y judíos eran turcos. Los turcos no me resultaban extraños, como Jim, que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas, o Toru, crecido en un campo de concentración para japoneses, o Peralta y Rosales. Ellos no pagaban colegiatura, estaban becados, vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de los doctores. La calzada de la Piedad todavía no llamada Avenida Cuauhtémoc, y el Parque Urueta formaban la línea divisoria entre Roma y Doctores. Romita era un pueblo aparte. Allí acecha el hombre del costal, el gran robachicos. Si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua, te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. De día es un mendigo, de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. El miedo de estar cerca de Romita, el miedo de pasar por el tranvía por el puente de la Avenida Coyoacán, solo rieles y durmientes. Abajo el río, sucio de la Piedad, que a veces con lluvia se desbordaba. Antes de la guerra en el Medio Oriente, el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a Toru. Chino, chino, japonés, come caca y no me des. Ajá, Toru, embiste, voy a clavarte un par de banderillas. Nunca me sumé a las burlas. Pensaba que en lo que sentiría yo, único mexicano en una escuela de Tokio, y lo que sufriría Toru con aquellas películas en las que los japoneses eran representados como simios gesticulantes y morían por millares. Toru, el mejor del grupo, sobresaliente en todas las materias, siempre estudiando con un libro en la mano. Sabía jiu-jitsu. Una vez se cansó y por poco hace pedazos a Domingo. Lo obligó a pedirle perdón de rodillas. Nadie volvió a meterse con Toru. Hoy dirige una industria japonesa con 4.000 esclavos mexicanos. Soy de la Irgun. Te mato. Soy de la Liga Árabe. Comenzaban las batallas en el desierto. Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada, polvorante de teonste o de ladrillo, sin árboles ni plantas, solo una caja de cemento al fondo. Ocultaba un pasadizo hecho en tiempos de persecución religiosa para llegar a las casas de la esquina y huir por la calle. Considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas. Sin embargo, en aquel momento, la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está ahora. La guerra, en que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía, 20 años después continuaba venerando a los mártires como el padre Pro y Anacleto González Flores. En cambio, nadie recordaba a los miles de campesinos muertos, los agraristas, los profesores rurales, los soldados de la leva. Yo no entendía nada. La guerra, cualquier guerra, me resultaba algo con lo que se hace en películas. En ella, tarde o temprano, ganan los buenos. ¿Y quiénes son los buenos? Por fortuna en México no había guerras, desde que el general Cárdenas venció la sublevación de Santurino Cedillo. Mis padres no podían creerlo, porque su niñez, adolescencia y juventud pasaron sobre un fondo continuo de batallas y suspendían las clases para llevarlos a la inauguración de carreteras, avenidas, presas, parques deportivos, hospitales, ministerios, edificios inmensos. Por regla general, eran nada más que un montón de piedras. El presidente inauguraba enormes monumentos inconclusos a sí mismo, horas y horas bajo el sol sin movernos ni tomar agua. Rosales trae limones, son muy buenos para la sed. Pásate uno. Esperando la llegada de Miguel Alemán, joven, sonriente, simpático, brillante, saludando a bordo de un camión de redillas con su comitiva. Aplausos, confetis, serpentinas, flores, muchachas, soldados, todavía con sus cascos franceses, pistoleros, aún nadie los llamaba guaruras, la eterna viejecita que rompe la valla militar y es fotografiada cuando entrega al señor presidente un ramo de rosas. Había tenido varios amigos, pero ninguno les cayó bien a mis padres. Jorge, por ser hijo de un general que combatió a los cristeros. Arturo, por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas. Alberto, porque su madre, viuda, trabajaba en una agencia de viajes y una mujer decente no debe salir de su casa. Aquel año yo era amigo de Jim. En las inauguraciones, en que ya formaba parte natural de mi vida, Jim decía, hoy va a venir mi papá. Y luego, ¿lo ven? Es el de la corbata azul marina. Allí está junto al presidente alemán. Pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o glostora. Eso sí, a menudo se publicaban sus fotos. Jim cargaba los recortes en su mochila. ¿Ya viste a mi papá en el Excelsior? Qué raro, no se parecen en nada. Bueno, dicen que se lee a mi mamá.
Voy a parecerme a él cuando crezca. El capítulo 3 se titula Ali Baba y los 40 ladrones. Era extraño que si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de medio pelo, propio para quienes vivíamos en la misma colonia Roma, venida menos, no para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán, el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente. Contratos por todas partes, terrenos en Acapulco, permisos de importación, constructoras, autorización para establecer filiales de compañías norteamericanas, asbestos, leyes para cubrir todas las azoteas con tinacos de asbesto cancerígeno, reventa de leche en polvo hurtada a los desayunos gratuitos de las escuelas populares, falsificación de vacunas y medicinas, enormes contrabando de oro y plata, inmensas extensiones compradas a centavo por metro, semanas antes de que se anunciara la carretera o la obra de urbanización que se elevaría 10.000 veces el valor de aquel sueldo, 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza el día anterior de la devaluación. Aún más indescifrable resultaba que Jim viviera con su madre, no en una casa de las Lomas, o cuando menos Polanco, sino en un departamento de un tercer piso cerca de la escuela. Qué raro. No tanto, se decía en los recreos. La mamá de Jim es la querida de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en redes sociales, en sociales. Fíjate cuando haya algo para los niños pobres. Jejeje. Mi papá dice que primero lo hacen los pobres y luego les dan limosnas. Y las veras retratadas, espantosa, gordísima, parece guacamaya o mamut. En cambio, la mamá de Jean es muy joven, muy guapa. Algunos creen que es su hermana. Y él, Tercia Bayala, no es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México, sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá a San Francisco y nunca se casó con ella. El señor no trata muy bien al pobre Jim. Dicen que tiene mujeres por todas partes, hasta estrellas de cine y toda la cosa. La mamá de Jim solo es una entre muchas. No es cierto, les contestaba yo. No sean así. ¿Les gustaría que se hablara de sus madres en esa forma? Nadie se atrevió a decirle esas cosas a Jim, pero él, como si adivinara la murmuración, insistía. Veo poco a mi papá porque siempre está afuera, trabajando al servicio de México. Sí, cómo no, replicaba Alcaraz, trabajando al servicio de México. Alí Baba y los 40 ladrones. Dicen en mi casa que están robando hasta lo que no hay. Todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones. Ya que te compre otro suétercito con lo que nos roba. Jim se pelea y no quiere hablar con nadie. No me imagino qué pasaría si se enterase de los rumores acerca de su madre. Cuando él está presente, los ataques de nuestros compañeros se limitan al señor. Jim se ha hecho mi amigo porque no soy su juez. En resumidas cuentas, el que culpa tiene. Nadie escoge cómo nace, en dónde nace, cuándo nace, de quiénes nace. Y ya no vamos a entrar en la guerra de los recreos. Hoy los judíos tomaron Jerusalén, pero mañana será la venganza de los árabes. Los viernes, a la salida de la escuela, iba con Jim al Roma, el Royal, el Balmory, cines que ya no existen, películas de Lassie, de Elizabeth Taylor, adolescentes, y nuestro predilecto, programa triple visto 1000 veces, Frankenstein, Drácula, El Hombre Lobo, o programa doble, Aventuras en Birmania y Dios es mi copiloto. O bien, una que al padre Pérez del Valle le encantaba proyectar los domingos en su club Vanguardias. Adiós, Mr. Chips. Me dio tanta tristeza como Bambi cuando a los 3 o 4 años vi esta película de Walt Disney. Tuvieron que sacarme del cine llorando porque los cazadores mataban a la mamá de Bambi. En la guerra asesinan a millones de madres. Pero no lo sabía. No lloraba por ellas ni por sus hijos, aunque en el Cinelandia, junto a las caricaturas del Pato Donald, el ratón Mickey, el Popeye el Marino, el Pájaro Loco y Bugs Bunny, pasaban los noticieros, bombas cayendo a plomo sobre las ciudades, cañones, batallas, incendios, ruinas, cadáveres. El cuarto capítulo se titula Lugar de en medio. Éramos tantos hermanos que no podía invitar a Jim a mi casa. Mi madre siempre arreglando lo que dejábamos tirado, cocinando, lavando ropa, ansiosa de comprar lavadora, aspiradora, licuadora, olla express, refrigerador eléctrico. El nuestro era de los últimos que funcionaban con un bloque de hielo cambiado todas las mañanas. En esa época mi madre no veía sino el estrecho horizonte que le mostraron en su casa. Detestaba a quienes no eran de Jalisco, juzgaba extranjeros al resto de los mexicanos y aborrecía especial a los capitalinos. Odiaba la colonia Roma porque empezaban a desertarla las buenas familias, y en aquellos años
Los habitantes árabes y judíos y la gente del sur, campechanos, chiapanecos, tabasqueños y yucatecos, regañaban a Héctor, que ya tenía 20 años, y en vez de asistir a la Universidad Nacional, en donde estaba inscrito, pasaba las semanas en el swing club y en billares, cantinas, burdeles. Su pasión era hablar de mujeres, política, automóviles. Tanto quejarse de los militares, decía, y ya ven cómo anda el país cuando imponen en la presidencia un civil. Con mi general Enrique Guzmán, México estaría tan bien como Argentina con el general Perón. Ya verán cómo se va a poner aquí las cosas en 1952. Me canso que con el PRI o contra el PRI, Enríquez Guzmán va a ser el presidente. Mi padre no salía de su fábrica de jabones que se ahogaba ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas. Anunciaban por radio los nuevos detergentes, Acep, Fab, Bell, y sentenciaban: el jabón pasó a la historia. Aquella espuma que para todos, aún ignorantes de sus daños, significaba limpieza, comodidad, bienestar y, para las mujeres, liberación de horas sin término de lavadero, para nosotros representaba la cresta de la ola que se llamaba nuestros privilegios. Monseñor Martínez, arzobispo de México, decretó un día de oración y pertinencia contra el avance del comunismo. No olvido que aquella mañana, en el recreo, le mostraba a Jean uno de mis pequeños grandes libros, novelas ilustradas que en el extremo superior de la página tenían cinito. Las figuras parecían moverse, si uno dejaba correr las hojas con el dedo pulgar, cuando Rosales, que nunca antes se había metido conmigo, gritó: «¡Ey, miren! Esos dos son putos. Vamos a darles pampa a los putos». Me le fui encima a golpes. «Pásame a tu madre, pinche güey, y verás qué tan puto de indio pendejo». El profesor no se paró. Yo con un labio roto, él con la sangre en la nariz que le manchaba la camisa. Gracias a la pelea, mi padre me enseñó a no despreciar. Me preguntó quién me preguntó con quién me había enfrentado. Llamé indio a Rosales. Mi padre dijo que en México todos éramos indios, aún sin saberlo ni quererlo. Si los indios no fueran al mismo tiempo los pobres, nadie usaría esa palabra a modo de insulto. Me refería a Rosales como pelado. Mi padre me señaló que nadie tiene la culpa de estar en la miseria, y antes de juzgar mal a alguien, debía pensar si tuvo las mismas oportunidades que yo. Millonario frente a Rosales, frente a Harry Atherton, yo era un mendigo. El año anterior, cuando aún estudiábamos en el Colegio México, Harry Atherton me invitó una sola vez a su casa en Las Lomas: billar subterráneo, piscina, biblioteca con miles de tomos encuadernados en piel, despensa, cava, gimnasio, vapor, cancha de tenis, 6 baños. ¿Por qué tendrían tantos baños las casas ricas mexicanas? Su cuarto daba a un jardín en declive, con árboles antiguos y una cascada artificial. A Harry no lo habían puesto en el americano, sino en el México, para que conociera en un medio de lengua española y desde temprano se familiarizara con quienes iban a ser sus ayudantes, sus prestanombres, sus eternos aprendices, sus criados. Cenamos. Sus padres no me dirigieron la palabra y hablaron todo el tiempo en inglés. «Honey, how do you like the little speak? He's a midget, isn't he? Oh, Jack, please, maybe the poor kid is catching on. Don't worry, dear. He wouldn't understand a thing». Más o menos para hacer la traducción. «Cariño, ¿qué te parece el pequeño niño? Él es un media clase, ¿no lo es? Ay, Jack, por favor, tal vez el pobre niño lo esté entendiendo. No te preocupes, cariño, él no entendería una sola cosa». Ahora ya sigo con la lectura. Al día siguiente, Harry me dijo: «Voy a darte un consejo. Aprende a usar los cubiertos. Anoche comiste el filete con el tenedor del pescado, y no hagas ruido al tomar sopa. No hables con la boca llena. Mastica despacio trozos pequeños». El contrario me pasó con Rosales, cuando acababa de entrar en esta escuela, ya que ante la crisis de su fábrica mi padre no pudo seguir pagando las colegiaturas de México. Fui a comprar unos apuntes de civismo a casa de Rosales. Era un excelente alumno, el de mejor letra y ortografía, y todos lo utilizábamos para estos favores. Vivía en una vecindad apuntalada con vigas, los caños inservibles anegaban el patio. En el agua verdosa flotaba mierda. A los 26 años, su madre parecía de 50. Me recibió muy amable y, aunque no estaba invitado, me hizo compartir la cena. Quesadilla de sesos. Me dieron asco. Chorreaban una grasa extrañísima, semejante al aceite para coches. Rosales dormía sobre un petate en la sala. El nuevo hombre de su madre lo había expulsado del único cuarto. Capítulo 5. Por hondo que sea el mar profundo. El pleito convenció a Jim de que yo era su amigo. Un viernes hizo lo que nunca había hecho.
Me invitó a merendar a su casa. Qué pena no poder llevarlo a la mía. Subimos al tercer piso y abrió la puerta. Traigo llave porque a mi mamá no le gusta tener sirvienta. El departamento olía a perfume, estaba ordenado y muy limpio. Muebles flameantes de Sears Roebuck, una foto de la señora Porcemo, otra de Jim cuando cumplió un año, al fondo del Golden Gate, varias del señor con el expresidente en ceremonia, con el presidente en ceremonias, en inauguraciones, en el tren Olivo, en el avión El Mexicano, en fotos de conjunto. El cachorro de la revolución y su equipo, los primeros universitarios que gobernaban el país, técnicos, no políticos, personalidades morales intachables, insistía la propaganda. Nunca pensé que la madre de Jim fuera tan joven, tan elegante y sobre todo tan hermosa. No supe qué decirle. No puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Me hubiera gustado quedarme allí mirándola. Pasen por favor al cuarto de Jim. Voy a terminar de prepararles la merienda. Jim me enseñó su colección de plumas atómicas. Los bolígrafos apestaban, derramaban tinta viscosa, eran la novedad absoluta de aquel año en que por última vez usábamos tintero, manguillo, secante. Los juguetes que el señor le compró en Estados Unidos, cañón que disparaba cohetes de salva, cazabombardero, de propulsión a chorro, soldados con lanzallamas, tanques con cuerda, ametralladoras de plástico, apenas comenzaban los plásticos, tren eléctrico Lionel, radio portátil. No llevaba nada de esto a la escuela porque nadie tiene juguetes así en México. No, claro, los niños de la Segunda Guerra Mundial no tuvimos juguetes. Todo fue producción militar. Hasta la Parker y el Sturbuck leí en selecciones, fabricaron en vez de plumas materiales de guerra, pero no me importaban los juguetes. Oye, ¿cómo dijiste que se llamaba tu mamá? Mariana. Le digo así, no le digo mamá. ¿Y tú? No, pues no, a la mía le hablo de usted. Ella también les habla de usted a mis abuelitos. No te burles, Jim, no te rías. Pasen a merendar, dijo Mariana, y nos sentamos. Yo frente a ella, mirándola. No sabía qué hacer. No probar bocado o devorarlo todo para halagarla. Si como pensara que estoy hambriento, si como pensará que estoy hambriento, si no como creerá que no me gusta lo que hizo. Mastica despacio, no hables con la boca llena. ¿De qué podemos conversar? Por fortuna, Mariana rompe el silencio. ¿Qué te parecen? Les dicen flying saucers, platos voladores. Sándwich asado en este aparato. Me encantan, señora. Nunca había comido nada tan delicioso. Pan Bimbo, jamón, queso Kraft, tocino, mantequilla, ketchup, mayonesa, mostaza. Eran todo lo contrario del pozole, la birria, las tostadas de pata, el chicharrón en salsa verde que hacía mi madre. ¿Quieres más platos voladores? Con mucho gusto te los preparo. No, mil gracias, señora. Están riquísimos, pero de verdad no se moleste. Ella no tocó nada. Habló. Me habló todo el tiempo. Jim callado, comiendo uno tras otro los platos voladores. Mariana me preguntó, ¿a qué se dedica tu papá? Qué pena contestarle. Es dueño de una fábrica. Hace jabones de tocador y de lavadero. Lo están arruinando los detergentes. ¿Ah, sí? Nunca lo había pensado. Pausas, silencios. ¿Cuántos hermanos tienes? 3 hermanas y un hermano. ¿Son de aquí de la capital? Solo la más chica y yo. Los demás nacieron en Guadalajara. Teníamos una casa muy grande en la calle San Francisco. Ya la tumbaron. ¿Te gusta la escuela? La escuela no está mal, aunque, ¿verdad, Jim? Nuestros compañeros son muy latosos. Bueno, señora, con su permiso, ya me voy. ¿Cómo aclararle? Me matan si regreso después de las 8. 1 millón de gracias, señora. Todo estuvo muy rico. Voy a decirle a mi mamá que compre el asador y me haga los platos voladores. No hay en México. No hay en México. Intervino por primera vez Jim. Si quieres, te lo traigo ahora que vaya a los Estados Unidos. Aquí tienes tu casa. Vuelve pronto. Muchas gracias de nuevo, señora. Gracias, Jim. Nos vemos el lunes. Cómo me hubiera gustado permanecer allí para siempre o cuando menos llevarme la foto de Mariana que estaba en la sala. Caminé por Tabasco, di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los faroles plateados daban muy poca luz. Ciudad en penumbra, misteriosa colonia de Roma entonces, átomo del inmenso mundo, dispuesto mucho antes de mi nacimiento como una escenografía para mi representación. Una sinfonola tocaba el bolero. Hasta en ese momento la música había sido nada más el himno nacional, los cánticos de mayo en las iglesias, Cricri, sus canciones infantiles, los caballitos, marcha de letras, Negrito Sandía, el ratón vaquero, Juan Pestañas y la melodía circular, envolvente, húmeda de Ravel,
con que la SEC iniciaba sus transmisiones a las 6:30, cuando mi padre encendía la radio para despertarme con el estruendo de la Legión de los Madrugadores. Al escuchar el otro bolero, que nada tenía que ver con el de Ravel, me llamó la atención la letra. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Miré la avenida Álvaro Obregón y me dije, voy a guardar intacto el recuerdo en este instante porque todo lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Un día lo veré con la más remota prehistoria. Voy a conservarlo entero porque hoy me enamoré de Mariana. ¿Qué va a pasar? No pasará nada. Es imposible que algo suceda. ¿Qué haré? Cambiarme de escuela para no ver a Jim y por tanto no ver a Mariana. Buscar a una niña de mi edad. Pero a mi edad, ¿qué se puede buscar? Pero a mi edad nadie puede buscar a ninguna niña. Lo único que puede es enamorarse en secreto, en silencio, como yo de Mariana. Enamorarse sabiendo que todo está perdido y no hay ninguna esperanza. Capítulo 6. Obsesión. ¿Cuánto tardaste, mamá? Le dije que iba a merendar en la casa de Jim. Sí, pero nadie te dio permiso para volver a estas horas. Son 8:30. Estaba preocupadísima. Pensé que te mataron o que te secuestró el hombre del costal. ¿Qué porquerías habrás comido? Vete tú a saber quiénes son los padres de tu amiguito. ¿Es ese mismo con el que vas al cine? Sí, su papá es muy importante. Trabaja en el gobierno. ¿En el gobierno? ¿Y vive en ese mugroso edificio? ¿Por qué nunca me habías contado? ¿Cómo dijiste que se llama? Imposible, conozco a la esposa. Es íntima amiga de tu tía Elena. No tienen hijos. Es una tragedia en medio de tanto poder y tanta riqueza. Te están tomando el pelo, Carlitos. ¿Quién sabe con quién y con qué fines se están tomando el pelo? Voy a pedirle a tu profesor que desenrede tanto misterio. No, por favor, se lo suplico. No le diga nada a Mondragón. ¿Qué pensaría la mamá de Jean si se enterase? La señora fue muy buena conmigo. Ahora sí, solo eso me faltaba. ¿Qué secretos te traes? Di la verdad. ¿No fuiste a casa de ese tal Jim? Finalmente, convencí a mi madre. De todos modos, le quedó la sospecha de que algo extraño había ocurrido. Pasé un fin de semana muy triste. Volví a ser niño y regresé a la plaza, a Jusco, a jugar, solo con mis carritos de madera. La plaza Jusco, a donde me llevaban recién nacido a tomar el sol y donde aprendí a caminar. Sus casas porfirianas, algunas ya demolidas para construir edificios horribles. Su fuente en forma de trébol, llena de insectos que se deslizaban sobre el agua, y entre el parque y mi casa vivía doña Sara P. de Madero. Me parecía imposible ver de lejos a una persona de quien hablaban los libros de historia, protagonista de cosas ocurridas 40 años atrás, la viejecita frágil, dignísima, siempre de luto por su marido asesinado. Jugaba en la plaza Jusco y una parte de mí razonaba, ¿cómo puedes haberte enamorado de Mariana si solo la has visto una vez y por su edad podría ser tu madre? Es idiota y ridículo, porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda. Pero por otra parte, la más fuerte no escuchaba razones, solo repetía su nombre como si el pronunciarlo fueras a acercarla. El lunes resultó peor. Jim dijo, le caíste muy bien a Mariana, le gusta que seamos amigos. Pensé, entonces me registra, se fijó en mí, se dio cuenta, un poco, cuando menos un poco, y en qué forma me ha impresionado. Durante semanas y semanas preguntaba por ella, con cualquier pretexto, para que Jim no se extrañase. Trataba de camuflar mi interés y al mismo tiempo sacarle información sobre Mariana. Jim nunca me dijo nada que yo no supiera. Al parecer ignoraba su propia historia. No me imagino cómo podían saberla los demás. Una y otra vez le rogaba que me llevara a su casa para ver los juguetes, los libros ilustrados, los cómics. Jim leía cómics en inglés que Mariana le compraba en el Sandbourne, por lo tanto despreciaba nuestras lecturas. Pepín, Paquín, Chamaco, cartones, para algunos privilegiados el Bilinkelin argentino o el Peneca chileno. Como siempre, nos dejaban mucha tarea solo para ir a los viernes a casa de Jim. Solo podía ir los viernes a casa de Jim. A esa hora Mariana se hallaba en el salón de belleza, arreglándose para salir por la noche con el señor. Volvía a las 8, 8:30 o 9, y jamás pude quedarme a esperarla. En el refrigerador estaba lista la merienda: ensalada de pollo, coleslaw, carnes frías y pay de manzana. Una vez, al abrir Jim un closet, cayó una foto de Mariana a los 6 meses, desnuda sobre una piel de tigre. Sentí una gran ternura al pensar en lo obvio, en lo que por obvio nunca se piensa. Mariana fue niña, también tuvo mi edad, también sería una mujer como mi madre y después una anciana como mi abuela. Pero en aquel entonces era la más hermosa del mundo y yo pensaba en ella en todo momento. Mariana se había convertido en mi obsesión. Por alto, este es el cielo en el mundo.
Ah, no. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo. Bueno, lo dejo hasta acá y ya sigue la parte 2 en el siguiente video. Ya nos vemos. Comenzamos felices a juntar cicatrices como buenas señales de los años, y peldaño a peldaño levantamos paisaje sin excusa, sin ruego y sin ultraje. ¿Quién se atreve a decirme que debo arrepentirme de la esperma quemante que me trajo? Porque sangra de abajo, yo no vendo ni rajo mi pasión.